Bienvenidos a Descúbrete Podcast, el espacio en que conversamos con personas cuyas trayectorias profesionales y personales nos inspiran y nos enseñan. Hoy contamos con Humberto Banuelos Camaño, una figura clave en el sector financiero mexicano, exdirector de Casa de Bolsa Bancomer, expresidente de la Asociación de Intermediarios Bursátiles, la AMIB, entre muchas otras cosas más. Humberto inició su carrera desde abajo, creciendo hasta ocupar puestos directivos importantes en el mundo financiero. Detrás del éxito profesional hay una historia personal de aprendizajes, amistades y mentores y decisiones que marcaron su vida. ¿Qué implica realmente crecer profesionalmente desde cero en una institución financiera y luego liderar la propia? Hoy lo descubriremos. Bienvenidos a Descúbrete Podcast. Hola Humberto, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias, Héctor. Bueno, antes que nada, gracias por esa introducción. Aquí, muy contentos de estar contigo y listos para lo que venga, para platicarlo. Si sirve de algo las experiencias que he tenido, adelante. Gracias, Héctor. Pues mira, gracias para ti por regalarnos un poco de tu valioso tiempo. Me gustaría empezar con una pregunta, Humberto, eh, que cuando estábamos haciendo todo el research para la entrevista contigo me llamó la atención. ¿Por qué no me cuentas un poco quién era el señor Camaño para ti? Mira, que hablas de mi abuelo, Es Enrique Camaño, ¿correcto? Enrique Camaño. Mira qué sorpresa que lo tuvieras en el radar. Bueno, te puedo decir que gran parte de la inspiración que tuve o del ejemplo que tuve para dedicarme al tema financiero fue mi abuelo. Tal vez para muchos actuales, yo creo que para la mayoría de los jóvenes no les dice nada, pero te puedo decir, inclusive está documentado en algunos libros biográficos, que mi abuelo, junto con don Antonio Ortiz Mena, si no los creadores, sí una parte muy importante del famoso desarrollo estabilizador en México. Él fue subsecretario de egresos de la Secretaría de Hacienda en los sexenios de Adolfo López Mateos, en el sexenio de Díaz Ordaz, y su tercer sexenio fue con Luis Echeverría, aunque ese no lo acabó. Y antes estuvo en la dirección de egresos, es una figura muy importante porque pues era la época donde la inflación en México no existía. Cuando él salió, creo que si había inflación era del 2%, el tipo de cambio se mantuvo estable hasta la devaluación después de que sale con el sexenio de Luis Echeverría. Pero sobre todo lo que más me quedó de mi abuelo no es, o sea, sí está la parte profesional, pero la parte de la integridad. Es una persona que mantuvo esos puestos porque era una persona impecable en el manejo, pues, digamos, del dinero de la nación, ¿no? Las gentes que se acuerdan de él siempre lo recordarán con mucho respeto y como alguien que pues, llegó a ser tan confiable que 3 presidentes lo tuvieron como el encargado de todos los gastos del país, ¿no? Es lo que te puedo decir. Pues, como yo soy el mayor de los nietos de mi abuelo, de Enrique Camaño, y pues algo que siempre nos enseñó es esa parte íntegra, esa parte de transparencia, esa parte de, yo me acuerdo que cuando viajábamos, siendo el responsable de las aduanas, pues no era el primero que se formaba y a ver qué traen y paguemos los impuestos. Un detalle muy bueno es que en su época el gobierno le puso chofer. Acuérdate, imagínate qué buenas épocas donde lo más que tenía un subsecretario era chofer, pero Joel, que era su chofer, yo me acuerdo que él le daba dinero para que le pusiera al coche que era de él, porque no iba a usar recursos del gobierno en temas personales, ¿no? Con estas pocas anécdotas te puedo decir que me marcó y que ha sido, creo, lo que me ha guiado en mi vida, sobre todo en el mundo de finanzas, ¿no? Y finanzas, en más importantemente, en el manejo de dinero de terceros, que eso no debe de tener la menor duda, ¿no? Esas dudas de no sé si sea legal. Acuérdate que hay una raya muy fina entre lo legal y lo ético, ¿no? Hay cosas que se dicen, oh, pues legalmente estoy bien, sí, pero éticamente no. Entonces yo creo que tienes que ir un paso más allá en este mundo del manejo del dinero de terceros, de compañías, de familias, ir sobre lo ético por encima de lo legal. Es lo que te podría decir. Entonces creces en este ambiente, Humberto, y
¿Y así te veías tú creciendo, tal vez trabajando en el sector público? ¿O qué soñaba Humberto cuando era chavo? Decía, ya, pues, yo cuando era grande quería ser futbolista, cuando era chiquito quería ser futbolista, ¿no? ¿Cuál era tu sueño? Bueno, yo te voy a decir, primero, mi sueño no era necesariamente el financiero, yo quería ser músico, rockero. Yo toco el piano, toco algo de guitarra, algunas otras, pero pues también entendía que en esa época, te acordarás, en los fines de los setentas, pues la música, el rock en español no existía realmente, ¿no? El rock en español empezó más hacia los altos de los ochentas con Maná, con todos estos grupos que empiezan a ser más famosos. Entonces, pues mi segunda pasión era la parte financiera, pero volviendo al tema de mi abuelo, pues no en el sector público, porque él nunca iba a permitir que un nieto o familiar trabajara en el gobierno. Así era de este de estricto en esos temas, ¿no? Entonces, a mí me empezó a llamar la atención los temas de bolsa, los temas de inversiones, sin conocer mucho, y pero fue mi segunda pasión. Yo te diría que la primera, y ojalá ya a esta altura algún día, aunque sea en un bar, me dejen tocar un rato. Y entonces, Tomás, ¿cuál es tu formación académica? ¿Cuáles las decisiones que empiezas a tomar ya joven en la preparatoria? Entiendo que eres un egresado del ecosistema marista, como muchísimos Sí, mexicanos, grandes formadores, los maristas entre los años 70. Digo, siguen siendo, pero más en aquella época. sí, te puedo decir que yo desde primero de primaria, que para muchos que escuchen, Amores 1317 era la primaria del Instituto México. Luego estuve en la secundaria, en la calle Popocatépetl, terminando en el CUM, en el Centro Universitario México. Grandes formadores. Yo creo que hoy lo triste es que en la parte tecnológica, en idiomas, etcétera, yo el inglés lo aprendí en un internado que me mandaron mis papás a Estados Unidos, porque ese era un tema que tenían los maristas, ¿no? Ibas ya en tercero de prepa y seguían diciéndote I'm the boy and this is a pencil. Entonces, pero por lo otro, en el tema de valores, en el tema de académico, siempre veías a los del CUM ahí rankeando entre los mejores, sobre todo en las carreras de lo que llamábamos en aquella época el área uno, ¿no? El área uno, yo estudié el área uno, que acuérdate que era Físico-matemáticas. el área de físico matemático, tenías el área 2 que era creo que el de leyes, no, medicina, y el área 3 que era el administrativo. Entonces sí, soy del CUM, pero esta es una pregunta muy interesante porque yo he dado en algunos lugares clases y a veces me preguntan, si nos remontamos a la época en que tuve que decidir mi carrera, que es fines de los 70, yo entré a la Universidad Iberoamericana en el 80, aunque debía haber entrado en 79, pero me atrasé un año por haberme ido precisamente a Estados Unidos. Yo quería ser financiero y las opciones que tenía yo en esa época era economista, que hoy un economista, bueno, anda por todos lados y en el sector financiero y público y todo, pero en aquella época era más una carrera teórica, era una carrera de economistas donde había mucho la teoría, había pocos economistas en los negocios, en los sectores financieros. La otra opción era administración de empresas, que aunque es una buena carrera, yo la sentía que le faltaba un poco de fundamento técnico, que es las matemáticas. Y la otra opción que tenía era contabilidad, ¿no? Que hoy, después de muchos años, yo creo que contabilidad se hubiera acomodado bien, porque hoy el que no entiende un balance en el sector financiero está muerto, ¿no? Pero decidí por ingeniería industrial, que al revisar el plan en la Ibero, era una ingeniería que al final de la carrera, como saben algunos, en la Ibero escogías lo que se llama el área menor, y era ingeniería económica, donde veías evaluación de empresas, tenías la base de los primeros 2 años de las matemáticas, desde cálculo 1 hasta cálculo 4, matemáticas aplicadas, álgebra superior, etcétera. Entonces consideré que además en la parte en medio de la carrera, que tenías temas de procesos, temas de fabricación, etcétera, complementaba muy bien en los temas, sobre todo bursátiles, donde analizas empresas, inversiones. Entonces, mi formación
decidí la carrera de ingeniería industrial para dedicarme totalmente a las finanzas. Es más, yo entro al sector financiero estando como interno, como trainee en el año del 83, terminando la carrera. O sea, siempre ahí. Y creo que me sirvió. Yo creo, Héctor, que me sirvió esa formación matemática. Es claro que muchas veces tal vez estamos muy jóvenes en ese momento para tomar una decisión tan importante que te va a marcar el resto de tu vida. Tú parece que hiciste un proceso analítico muy largo y muy adecuado para llegar a esa opción. ¿Tuviste ayuda de alguien? ¿Alguien te aconsejaba en esos momentos? ¿De qué herramientas te agarraste para poder llegar a esa conclusión? Pues no, a eso que dices de un proceso muy largo, no, pero yo tenía una ventaja. Mi papá era ingeniero civil, entonces venía ahí de la parte de ingeniería. Los hermanos de mi mamá, los hijos de Enrique Camaño, mi tío Francisco era ingeniero, es ingeniero, mi tío Enrique era arquitecto, ellos tenían una constructora, yo trabajé un rato con ellos y ahorita te cuento, pero sí tenía el antecedente de ingeniería. A mí me gustaban las matemáticas, sabía que me gustaban, yo no podía con temas de biología, esas cosas nunca, no me gustaban, a mí me gustaba la matemática. Entonces realmente sí, lo que sí analicé un poco fue las materias de la carrera y pues la verdad, como tú dices, yo empecé desde picando piedra y pensaba, pues si quiero yo crecer en esto, pues tengo que empezar con una formación más arriba que simplemente las pinceladas que te dan en administración, ¿no? Pero así que digas, oye, un proceso y herramientas, pues no mucho. Fue nada más ver y cómo se facilitaban las matemáticas, no fue tan difícil. Lo que sí decidí es que yo no quería ser ingeniero. Soy el menos ingeniero de los ingenieros, no quería ser ni químico. Mis hermanos, yo tengo dos hermanos que son ingenieros civiles, mi papá era ingeniero civil, y a mí me gustaban las finanzas, no la ingeniería. Por eso escojo industrial, que es la más leve de las ingenierías. ¿Cómo llegas al sector financiero? O sea, ¿qué pasa ahí que sales de la carrera? Pues pareciera que todo indica, por lo que me cuentas, que tenías que ir pues, al negocio de la familia, tal vez, de construcción, o al cómo llegas al sector financiero. Sí, sí. Muy, muy interesante. Yo estaba trabajando en la fábrica de uno de mis tíos, era ingeniero, estaba ahí en los procesos, pero en la carrera, y Enrique, mi hermano, me dice, oye, me habló un amigo, este, que está trabajando en una casa de bolsa, y él me decía, Enrique es menor que yo, no sé bien qué es, que es algo financiero. Le dije, no, a mí no me interesa, pero a mi hermano Humberto le gustan esas cosas. Así le dijo. Entonces me habló este amigo y me dijo, oye, están contratando trainees, becarios en Inverméxico, en 1983, en Río Nilo. Le digo, voy, me encanta todo esto, yo lo he visto casi en películas, en aquella época, en el 80. Tú recuerdas que la ley del mercado de valores nació en 75, cuando nacen las casas de bolsa oficialmente. Antes eran corredores de bolsa, tú conoces muy bien el sector. Entonces, pues, tenían poco tiempo, pero Inverméxico era una casa de bolsa muy desarrollada, muy de nicho, muy buena casa de bolsa, y era la única que ofrecía este plan, y me fui, me inscribí, me aceptaron, y creo que me fue bien. No estuve mucho, estuve como un año y medio. Me encantó, por ahí del 84, 85. Increíblemente, yo estaba llevando un diplomado en el ITAM de finanzas, complementé mi carrera con diplomados, dos en el ITAM, y un compañero me dijo, oye, Sinvermeco, ¿por qué no vienes a probar a Probursa en 84? Entonces fui, era más grande, me contrato, muy contento ahí en Probursa. Yo entré de asistente, pero ahí es donde viene lo que te digo, viene un corte porque mis tíos me dicen, oye, ya que medio le sabes, vente a la constructora a manejar la gerencia de finanzas. Y estuve 2 años. No era lo mío, ni las obras. Tuve una experiencia muy interesante. Nos tocó el temblor del 85 y ser una constructora, era una constructora muy grande, y pues, tuvimos todas las noches, 2 noches ahí ayudando, de esas experiencias que no se te olvidan, pero también vi que lo mío no era estar en las obras ni estar. Entonces me vuelvo
a pedir trabajo en Probursa, regreso ahí, conocí a algunos que había conocido, pido trabajo, así con mi currículum llegué y me contratan de lo que llamaban en aquella época, esto fue fines de 86, promotor junior, Héctor, que era la parte de asesores financieros, en el octubre del 86. Ahí es cuando ya entro definitivamente a la empresa que me quedé prácticamente toda la vida, con Pepe Madariaga. Muy, muy por ahí del Mundial de Fútbol en México. Exactamente, yo, el Mundial de Fútbol fue en verano y yo entré por ahí de octubre del 86 a Probursa, pero Despuésito. acuérdate que lo que pasó al año siguiente, o sea, fue mi estreno ya para en estos temas, pues el crack exactamente al año siguiente, 19 de octubre del 87, el año cumplido de aniversario de regresar ya de lleno, vino el crack. Y pasas esa época en Probursa. Esto es muy interesante porque, y para los que no se acuerden, o pues a lo mejor tenemos mucha gente que nos está escuchando que ni siquiera había Sí, nacido en esa época, se deshizo el valor del mercado mexicano, bueno, del mercado, los mercados internacionales, pero México perdió arriba del 80% de su valor en un periodo muy corto de tiempo. Los clientes que tenías como 83% en 3 meses, más o menos. y Puf, los clientes que tenías, si tú eras récord. un promotor junior, y me imagino que la relación con los clientes y con la institución se volvió complicada. Imagínate, Héctor, que era tu situación personal, porque en aquella época, pues la regulación era no como es ahora, entonces te permitían invertir, éramos unos niños, yo diría unos niños imprudentes, que veías que el mercado subía cada semana, cada mes, imprudentemente, y te permitían, cosa que ya no sucede, por suerte, ha habido mucho avance en la regulación, no solo en México, en todos los mercados, te permitían apalancarte, y entonces tu situación personal, más la de los clientes, yo te diría que fue una experiencia o sea, que marcó totalmente mi vida, mi carrera, el mercado mexicano. El mercado mexicano prácticamente perdió todo el valor. Y no se nos olvide que 4 años después, todo resurge cuando se reprivatiza la banca. O sea, imagínate la volatilidad de México, que en el 82 privatizan la banca, 87 que viene el crecimiento de las casas de bolsa, viene el boom, un boom o sea, impresionante, luego un crack que se cayó, te digo, prácticamente todo el valor, y luego 4 años después otra vez viene un resurgimiento con la privatización de la banca. O sea, lo que hoy vemos de volatilidades, donde a lo mejor como hoy el mercado que baja el Nasdaq 3,5%, y hay personas muy asustadas y todo, pues, contra aquellas épocas esto no es nada, lo cual te va formando y te va marcando en muchas cosas, ¿no? Es bien interesante cómo atraviesas estos momentos de mucha complicación, o sea, desde estar trabajando en una constructora durante el terremoto, luego recién entrado al sector financiero, tienes que lidiar con el crack, pero, y esto es creo que donde hay muchísima sustancia, ¿cómo le vienes dando vuelta a estos eventos que te van poniendo la vida y cómo los aprovechas a tu favor? Porque vamos a decir que para mediados de los 90, o sea, en menos de una década, ya eras director de una casa de bolsa. Sí, sí, tienes razón. 9 años después de haber entrado ahí como promotor junior, pues, sí, me hacen director, tuve mucha suerte, me hacen director general de Probursa, de la misma institución. Mira, lo fácil es decir, bueno, le eché ganas. No, fueron situaciones complicadas. Cuando el mercado se deshace en el 87, se hace un proceso de criba, ¿no? No digo que se limpia, porque no el que estaba o no era malo o bueno. Mucha gente que veía un mercado relativamente fácil, eso hay que aprenderlo. Y yo, cuando hablo con cuates jóvenes, con personas que entran al mercado, le digo, mira, manejar en los mercados financieros cuando todo es viento de cola es como manejar una avioneta pues, sin nubes, ¿no? Es relativamente fácil ir, hasta te asomas. A ver, en el momento que se cierra, más vale que tengas buenos instrumentos, porque si no te vas a estrellar, ¿no? Entonces, mucha gente no era lo suyo, porque era relativamente fácil hacer dinero, relativamente fácil invertir, pues no tenías más que a veces aventar un dardo y todo subía.
todo subía, todo subía. Cuando viene esto, pues, mi situación, pasaron varias cosas. Primero, era lo que me gustaba hacer. Segundo, yo necesitaba el trabajo. Eh, Déjame decirte que mi hija Fernanda nace en el 88, en julio del 88, menos de un año después del crack. Y pues yo hablaba con mi esposa en ese momento y decía, bueno, pues yo tengo que seguir trabajando, lo que yo sé hacer es esto y pues no me queda de otra más que seguir, es otra lección que yo puedo decir. O sea, en el mundo de los negocios a veces creemos que, ay, mira, ¿por qué no ponemos hoy un restaurante? No, mejor una línea aérea, no, mejor una playa, porque dicen que es buen negocio. No, yo creo que el zapatero a tus zapatos, lo que sabes, si te mantienes, te metes, estudias y creces, al final te paga. Y eso me pasó. Yo perdí prácticamente todo lo poco que había hecho o mucho que se hizo en el alza. Y la reflexión fue, pues, yo tengo una esposa, van a ser mi hija Fer. Bueno, en ese momento no sabía que se iba a llamar Fer, pero Fernanda. Y dije, pues, ¿qué hago? Debía dinero porque nos habíamos apalancado. Entonces debías dinero. Entonces imagínate la tormenta perfecta, los mercados abajo, los clientes enojados, tú endeudado. Pues tienes de dos. O te tiras al, no sé, a que sea, al alcohol, o te pones a robar, o te clavas en lo que es lo tuyo, te sientas. Yo tuve la gran suerte, y lo digo ahora aquí en este podcast, de tener a un líder, a un jefe, a una guía, a un maestro, que a la fecha tengo el orgullo y el honor de seguir siendo mi amigo, que es José Madariaga. En su momento él era el director y presidente y fundador de la Casa de Bolsa. Me siento, lo voy a ver, a lo mejor Pepe no se acuerda, y le dije, licenciado, yo debo mucho dinero aquí, tengo apalancamiento, esto es lo que sé hacer, deme más trabajo, ¿no? Y a los 2, 3 meses me llamó, me pidió que formáramos un nuevo grupo para atender a clientes especiales, lo que es el origen de la banca privada en Probursa y luego de BBVA en México, y creamos la subdirección de clientes distinguidos. Entonces lo que me ayudó es, pues dame más trabajo o mejóramelo, y yo seguí en lo mismo, y eso te puedo decir que es lo que me ayudó, ¿no? Le entraba todo lo que fuera, estudiaba, y pues la receta es a lo tuyo, no veas para atrás, y pues cuando no tienes de otra, síguele. O sea, ¿qué otra tienes? Oye, me voy a cambiar, y como ya la bolsa ya no da, o no sé qué, me voy a vender, no sé, lo que sea, coches o, ¿no? ¿No? Y al final sirvió. Fueron momentos dificilísimos, no tenía a veces ni para ir al cine, tenía a mi hija y venía a Fer, y al final yo te diría que, porque así son los mercados de volátiles, ¿no? Los mercados se recuperaron rápido también. Tú te has de acordar que esto no dura años, no es como Japón, ¿no? Que pueden durar décadas sin moverse. Era un mercado que empezó a agarrar mucha regulación. Yo empecé a, a entenderlo, daba clases también, me pagaba algo la Comisión Nacional de Valores para dar. ¿Te acuerdas que hoy es un tema de la MIP, los exámenes, que tengo la satisfacción de haber sido durante mi gestión cuando la MIP tomó esos exámenes? Fue cuando nos dio la Comisión Nacional de Valores el sistema de la figura de autorregulación, pero antes se los hacía la comisión. Entonces yo daba clases para el módulo de finanzas y me pagaban. Entonces me pagaba la CNB, entonces pues, también era un ingresito adicional, y siempre en lo mismo. Y pues eso te puedo decir que esa es la única receta que conozco, ¿no? Y manteniendo tus principios, porque en momentos difíciles la tentación es mucha, hacer alguna cosa que no es. eh, y yo por alguna razón, no sé si por genes o lo que sea, decía, no cometas, es mejor que tome tiempo y al final saldrá. Y por suerte Sí, salió. ahí quiero hacer una pequeña pausa para la gente que no está tan familiarizada. La Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles es la que hoy emite estas licencias que tienen que tener los promotores de valores, los operadores de bolsa, o sea, la gente que trabaja en las casas de bolsa y que la gente que tiene en contacto con los clientes, ¿no? Y eso pues es lo que me cuentas que sucede durante tu administración como director, cuando realmente eso que estaba a cargo de la comisión. Como presidente de la MIP, como Te presidente de la toca, te MIP, sí, toca esa sí, transición.
Pero fíjate, de repente se nos fue la plática a que ya eres presidente de la MIB, lo que quiere decir que ya en aquel momento No, eras director general de Casa de Bolsa Bancomer, o ya con BBVA. sí, déjame decirte, yo me brinqué de cuando estábamos saliendo del crack en el 88, 89, que un ingreso adicional que yo tenía era dar clases para estas licencias que antes daba la comisión. Y a mí, yo me hago director general de lo que era Casa de Bolsa BBV Probursa. Y en aquella época ni siquiera BBV, era BBV Probursa. En febrero del 96. Esa fusión viene, primero los españoles llegan a Probursa y de ahí también toman el control de Bancomer. Cuéntame un poco cómo es eso. Yo creo que a la gente le interesa mucho, perdón, yo creo que a la gente le interesa mucho saber esas grandes adquisiciones y fusiones que llegaron a consolidarse como pues, las instituciones financieras más importantes de México. Y no solo en México, yo creo que el sistema financiero mexicano, después de haber pasado esas situaciones, pues hijo, es que si tú lo platicas algún día me tocó ir a dar una conferencia a gente que hacía modelos de derivados y modelos de bolsa, de la bolsa suiza. Pues bueno, te dormías y cuando tú les platicabas lo que pasaba en México en un día de los márgenes que había, no lo podían creer. Se convirtió después de haber tenido una época de altísima volatilidad. Recuerda que en el 82 vino la famosa nacionalización con el control de cambios, donde tuvo que venir el control de cambios porque México no tenía para pagar la deuda, que en aquella época pues, era relativamente más fácil porque tenías que negociar con los bancos. El problema del error de diciembre, que fue en el 94, es que no había bancos, era el mercado, por eso fue tan terrible la devaluación. Pero piensa que del 82 se nacionaliza la banca, en el 87 viene el crack, y que además la banca se nacionaliza y por un error al escribirla, y eso lo sé por personas que me lo han contado, no incluyeron a las casas de bolsa, por eso se quedaron privadas. Luego en el 91 se privatiza la banca donde precisamente Probursa fue la primera casa de bolsa en comprar el primer banco que se vendió, que fue Multibanco Mercantil de México, y ahí es cuando inicia y entra con una pequeña participación Banco Bilbao Vizcaya. Ahí entra con una pequeña participación, porque además las reglas, la ley no te permitía que tuvieran mayoría. Después tomaron una participación más importante 2 o 3 años después. Y cuando viene el error de diciembre en el 94, que como sabes fue un problema sistémico, donde prácticamente la banca quebró, pues BBV toma la mayoría y también es cuando entra Citi, cuando entra Santander y se hacen de la mayoría de las instituciones bancarias. Y yo te diría que a partir de ahí que empezó la recomposición del mercado mexicano, hoy tenemos un sistema financiero de banca con pocos participantes, porque es un tema que existe, pero muy sólido. Ya no has visto esos grandes problemas o volatilidades que ha habido en los mercados como ahora, ¿no? Es derivado a partir de ahí, ¿no? Que se dieron muchísimas cosas. Los líderes del sector, el mismo presidente de la República, Estados Unidos, acuérdate la participación ahí de Clinton cuando apoya con un crédito, pero esto nos lleva a que hoy yo creo que el mercado mexicano, 25 años después, es uno de los, no más, 30 años después, pues uno de los sistemas financieros más sólidos, por lo menos en cuanto a capital y cuanto a la estructura del propio mercado, por esa entrada de estos grandes bancos y también muchos temas. No sé si tú te das cuenta, pero te toca crecer, o sea, por lo que me cuentas, te toca crecer profesionalmente en medio de una tormenta sistémica, muchos eventos muy complicados, o sea, justo cuando tú estás empezando a crecer y a desarrollarte como profesional, ¿no? Vamos a hablar que tus 20, tus 30 tempranos suceden dentro de terremotos, crisis, errores. Por ahí pues, se los pasa a mencionar, como te digo, no todo el mundo y igual toda la audiencia no se acuerda, pero pues por ahí está el asesinato del candidato a la presidencia, que en aquel momento fue también un momento de turbulencia en el país. O sea, creces durante una época muy complicada, sin embargo, tú tienes muy clara cuál es la visión y sobre todo, y creo que lo que más vale rescatar de todo esto son esos valores, ¿no, Humberto? Esa forma
yo voy a trabajar, yo sé hacer esto, yo le voy a seguir y pues como torero, que Dios reparta. Mira, esta es mi filosofía y las personas con las que he tenido oportunidad de trabajar o de convivir, mi familia saben, o sea, lo primero que te tiene que, o sea, te tiene que guiar son los principios, ¿no? Los principios. O sea, puede ser el momento más complicado de la vida, esos principios no los puedes torcer, no puedes quitarlos. Y no, ni siquiera estoy yendo al momento de, oye, a ver si por aquí me quito esto o por aquí hay gente que a veces tiene dudas, repito, entre lo legal y lo ético. Hijo, tienes que ser perfectamente claro con tus principios. O sea, esos no los puedes mover porque al final, tarde o temprano, se te revierten. Y yo te voy a decir, yo tengo 4 hijos y algo que me da mucho orgullo, que me da mucha tranquilidad es que si alguien se encuentran y me dicen, oye, yo conozco a tu papá, pues a lo mejor uno les dirán, me cae mal, ¿no? Es sangrón o no es sangrón, me cae mal, era muy duro, pero jamás les van a decir que era deshonesto, que era alguna cosa. Y eso es algo que a estas alturas de la vida vale más que muchas cosas, que las mismas posiciones profesionales, ¿no? Eh, las empresas básicamente fue una, que fue Probursa, BBV y luego Bancomer, y luego BBV acá en Miami. Pues sí, podía ser controversial por tu estilo, pero pues en la parte de los principios. Dos, cuando estás en el negocio, no se nos debe olvidar, y eso me ha tocado dar pláticas, conferencias, clases, estás manejando dinero de terceros. Eso se le olvida a muchos. Es dinero de terceros y no tiene que ver el tamaño de la cuenta, porque los 100,000 pesos de uno le afectan más perder 5,000 que perder millones a uno que tiene millones. Entonces, esa es otra cosa que no puedes perder. Que lo que estás viendo, y deja tú el servicio, porque eso lo podemos pensar si alguien vende cualquier otra cosa, el tema del servicio es importante. No se te olvide el core, dinero de terceros. Tú tienes que ser impecable porque es dinero que no es tuyo y además la gente te confía, no solo que no se lo robes, sino que lo asesores bien. Entonces la ética todavía es más, no es nada más no robar, es recomendar bien, es no meterte a ver qué le genero más dinero para poder cobrar más. Ahí es cuando viene, oye, ¿es legal que tú le compres y vendas algo? Sí, pero éticamente no es. Es lo que te digo, mucha gente, pero es que yo no he robado, no, no, la forma de ser deshonesto no es nada más robar, es hasta en lo que recomiendas, en lo que hablas con tu cliente, cómo lo entiendes, ¿no? Y yo creo que pues eso es lo que a estas alturas, y tengo la satisfacción de que pues, con las personas que trabajé, que inclusive con la comisión, la vez de la Asociación de Casas de Bolsa, en la bolsa, pues yo creo que esas deja tú si eres inteligente o no, eso no lo sé, si eres bueno en lo que haces, eso no lo sé, pero lo otro, en este negocio en particular, y yo creo que en todos, es fundamental. La integridad, totalmente de acuerdo contigo. Oye, cuéntame un poco de esta, pues vamos a decir, de esta fusión, te conviertes en el director general de la casa de bolsa y después te vas a Miami a manejar la parte de private banking eh, para todo el grupo, para ya no solamente México. Sí, bueno, yo me seguí, te digo, del 96 como director general, que era BBV Probursa, luego BBVA Probursa, y luego el grupo Bancomer, compra Bancomer en junio del 2000, te acordarás toda esa época, otra vez de reconformación, de reconfiguración del sector financiero, no a todos los bancos con los dueños anteriores les había ido bien, tú sabes que algunos que habían comprado los quitaron, los regresaron, entonces el grupo BBVA compra Bancomer y eso fue en junio del 2001 y a mí me toca quedarme con muchas de las áreas que no estaban en la banca comercial porque así como en su momento Probursa era una casa de bolsa donde su enfoque principal era el mercado bursátil, pues Bancomer es el líder de la banca comercial. Aún hoy que, digo, yo aprendí muchísimo también de los
mis jefes del Banco Español, del BBVA, les aprendí muchísimo porque es una institución que convirtieron a Bancomer. Hoy Bancomer tiene más de, no sé, 22 millones de clientes. Es el líder en la banca en México. Se llevó de calle a muchos. Y a mí me tocó llevar mucho de lo que no era la banca comercial. Tenía la casa de bolsa, la banca privada, el asset management de Bancomer, que éramos los más grandes en el mercado, todos los fondos de inversión, el manejo de los portafolios de la Afore, el manejo de los portafolios del fiduciario. O sea, yo decía que todo lo que no necesariamente era comercial, me tocó llevarlo, lo cual también fue una experiencia increíble porque pues, el tamaño de Bancomer es una locura, ¿no? A una hora, veintitantos años después, ver el tamaño de ese época hoy, ni se diga, pero comparado hoy con algunos negocios, era monstruoso. Y sí, yo estoy ahí, el grupo se empieza a reconformar y me piden que venga a Miami, pero ya no con Bancomer, sino con el BBVA, lo que él pues llamaba Private Banking for the Americas, ¿no? Donde llevábamos la parte de banca privada offshore, ¿no? Incluido Bancomer. O sea, teníamos el tema de lo que tenía Bancomer en Estados Unidos, de banca privada, más los bancos de allá, más las oficinas de Colombia, etcétera, pero todo con sede en Miami, con una agencia bancaria y un broker dealer. Me quiero hacer un pequeño... Cuando hablamos de banca privada, yo digo, entiendo el término, pero pues a lo mejor todo el mundo no le hace tanto sentido. Que la banca privada, y corrígeme si estoy mal, es el manejo de dinero de personas físicas que han amasado algún capital que tienen invertido. Ese podría ser como un término más fácil para que la gente entienda qué es la banca privada. Sí, mira, eh, es difícil porque está banca privada, luego también le llaman wealth management, le llaman banca patrimonial plus, ¿no? Nombres hay muchos y eso es una pregunta muy interesante, Héctor, porque nombres hay muchos, pero al final este negocio se reduce a asesorar a los clientes, en algunos casos manejar los patrimonios, normalmente de alto patrimonio. ¿Por qué? Porque y no es por menospreciar el patrimonio de alguien que es de menor tamaño, pero las necesidades que tiene un cliente con un patrimonio alto contra un patrimonio más chico, donde prácticamente lo que necesita es una cuenta de cheques o de inversión para sus gastos y para ahorrar un poco. En el tema de la banca privada, si la defines como lo que debe de ser, pues tienes temas de inversión a más largo plazo, más sofisticado, porque tienen más tamaño los patrimonios, tienes más plazo, puedes tener tu dinero fuera. Hay bancas privadas locales y extranjeras. La mayoría de los bancos tienen su banca privada local y la banca, lo que llaman offshore. Tiene que ver con asesorías también en temas de herencia. No todos lo hacen y además es complicado, pero te metes a temas de sus estructuras fiscales, eh, algún otro tipo de servicios, ya son ya son cuentas más sofisticadas. Entonces yo te diría que la diferencia, por ejemplo, en el banco estaba la banca comercial, la banca patrimonial y la banca privada. La banca comercial básicamente es las chequeras, las cuentas de ahorro, las tarjetas de crédito, la gente que tiene te digo, su chequera, una cuenta de ahorro, ahorra ahí, compra algo de sociedades de inversión, luego viene la banca patrimonial, donde ya empieza a necesitar un tipo de inversiones que no solo es el día a día o no solo es un ahorro, sino ya quieres diversificar y ver a más largo plazo, y la privada se sofistica todavía más y es personas que pues, a lo mejor ya no solo es invertir en CETES en México, sino se van al equity. Y ahora en México, que algo que no sé si todo el mundo sepa, pero está el SIC, el Sistema Internacional de Cotizaciones, donde alguien con una cuenta relativamente pequeña puede comprar cualquier acción, no cualquiera, tiene que estar registrado en el SIC, pero lo que ves en los mercados internacionales, las Apple, las Amazon, todas estas, las puedes comprar y ahí sí ya se le llama banca privada porque hasta el cliente necesita tener otro Aunque perfil, realmente, ¿no? digo, y aquí no damos sugerencias de inversión ni ningún tipo de cosas, pero para que un poco la gente que no está tan familiarizada también entienda, pues si tu patrimonio no es tan grande, generalmente lo que se te recomienda es que inviertas en estos instrumentos más tipo ETFs, más donde estás más diversificado, menos expuesto al riesgo y sobre todo en donde en el largo plazo pues ha demostrado tener un rendimiento muy importante, ¿no? Mira, lo difícil de este negocio, Héctor, es que
cuando las cosas van bien, ves a un cliente, el tamaño que tú quieras, ¿no? Obviamente, entre más alto el patrimonio, pues es más sofisticado, ha podido hacer un patrimonio más alto, pero no, yo voy a largo plazo. Perfecto, haces un portafolio relativamente conservador, vamos a hacer los 60, 40. En el momento que hay una pequeña ajuste, no, ¿qué pasó? Ya estoy perdiendo. Y eso, a veces el cliente es su propio enemigo, su peor enemigo. Es difícil convencer a alguien que vea realmente, y no solo los clientes pequeños, aún los grandes. Digo, por eso tanto se habla del señor Warren Buffett, que él dice que él compra y no ve los precios de la bolsa en 5 años. A mí me tocaba dar, volviendo a lo mismo de mis épocas, donde daba yo clases y conferencias, yo les platicaba a algunos clientes, a ver, suponte que abres una cuenta y compras acciones. Primero tienes que verlo como empresas. Tú compras Bimbo, o compras FEMSA, o compras Cemex, o compras Apple. Tú eres socio de la empresa. Obviamente ves como hoy, que bajó 4%, véndeme, ya se está cayendo. Le digo, si tu casa, que es lo que la mayoría de los clientes de menor tamaño ven como más un activo, es la casa. Es el activo más sencillo que todo el mundo tiene. Si tu casa cotizara diario y un día en lugar de valer 100 vale 97, ¿vas a hablar para decir véndanla? No, ¿cómo? Si tiene un valor, bueno, es lo mismo. Eso es muy difícil, es lo de toda la vida y es una de las partes más difíciles de este negocio, ¿no? Qué interesante, la verdad, porque tienes razón. Quiero saltar un poquito hacia adelante, Humberto, porque después de todo este trabajo corporativo, porque así es, tú creces adentro del mundo corporativo, trabajando para alguien más, un día decides emprender, si lo quieres ver así. O sea, qué te lleva a salir de esa confianza corporativa? Porque pues todos entendemos que ya, y sobre todo a los niveles en los que tú estabas, pues tienes una estabilidad económica, tienes un networking muy importante, la gente te recibe, eres el encargado de la oficina del banco en Miami, y luego decides dar este spin a lo que te lleva a lo que haces hoy. Mira, precisamente acabas de dar todo lo que dices, ahorita te lo explico, totalmente pasa. Dices, ahorita no lo voy a hablar en el mismo orden que tú lo dijiste, pero a ver, todo el mundo te toma la llamada, ¿sí? Tú creías, yo buscaba a alguien y obviamente te tomaban la llamada porque eras el director general de Casa Bolsa Bancomer o del área de Bancomer, ¿no? Tú pensabas que porque eras guapo, inteligente, no es cierto, era porque te apellidabas Bancomer, ¿no? Esa es una primera cosa que cuando te sales dices, oye, más, o sea, no todo era por mí, o sea, sí por mí, pero pues, el apellido cuenta muchísimo y es una de las primeras cosas que ves. La segunda es la estabilidad, ¿no? Tantos años en el corporativo y luego más que yo me vine acá, pues bien, no te voy a decir que mal, bien, como expatriado de Vancomer, donde pues, tu seguridad financiera y todo, eh, tenías a alguien que te compraba los boletos de avión y ibas en primera porque tenías que viajar a donde fuera y de pronto pues, tienes que pagar hasta tu teléfono celular tú, porque ya no hay del corporativo, ya no hay el teléfono de la empresa. No es fácil, todo el mundo, y eso es qué bueno que lo dices, porque yo oigo todos los días, no, yo quiero ser mi propio jefe, yo quiero ser, yo no quiero trabajar para nadie. Oye, yo fui veintitantos años ejecutivo, feliz, en una gran empresa, con grandes jefes, con grandes compañeros, ya te hablé de Pepe, Madariaga, Andrés, Jaime es otro gran amigo, otro gran jefe, y pues te va bien, y sí, trabajas mucho, pero la idea que tienen muchos de que yo quiero salir, ser mi propio jefe y van a trabajar menos, es la más errónea que puedes ver en el mundo. Porque cuando ya emprendes por ti mismo, tu preocupación no es nada más el negocio y ver cómo lo creces, el capital, las personas, los impuestos, las auditorías. No, o sea, no traes atrás los capitales que puedes traer en un banco, no siempre sale, tú tienes que generar el negocio. Entonces, eso de que trabajas menos es totalmente una de las cosas más falsas que hay. Oye, yo quiero ser mi propio jefe, sí está bien, pero a veces estando solo, sin un apoyo, pues es peor que tener un jefe, porque tus jefes son tus accionistas
o tus jefes son el propio mercado, los empleados, que todo depende de ti. Entonces sí es muy difícil los primeros años. Y ahorita yo decido emprender por algunas razones. Primero, yo estaba relativamente joven cuando decido, yo tenía 45 años, pero ya más de 10 en el mundo de la dirección general, ¿no? O sea, llevaba ya bastante tiempo eh, como director general de la empresa, yo te diría casi 10 años. Lo que pasa es que empecé joven, a mí me hicieron director general de Probursa a los 35, ¿no? Eh, Como dices, sí, tal vez me ayudó todo ese entorno, ¿no? Que cuando llegas ya a aguas más calmadas, pues lo ves muy fácil. Entonces, dos, empecé a detectar ya viviendo en Estados Unidos, porque acuérdate que yo venía del mundo bursátil mexicano, ¿no? Sí conoces el extranjero y todo, pero cuando llegas aquí y ves todo lo que se puede hacer, un mercado más profundo, un mercado más grande, y también pasó una cosa, cuando empiezas, acuérdate que el 9/11 fue en el 2001, ¿ok? Eh, También hablando de anécdotas, yo tenía una junta en la MIB y me estaba yo vistiendo y cuando veo que se estrella el primer avión, de todos modos me voy a la bolsa, que tenemos la junta ahí, y allí en una llamada con los secretarios de Hacienda y todo, se decide cerrar los mercados, ¿no? Son anécdotas que sí no se te van a olvidar nunca, porque primero la decisión fue muy fácil, la del mercado de equity, pero después se decide cerrar también el de la renta fija, ¿no? Perfecto esa llamada. Pero a raíz de eso, pues, la regulación en el mundo empieza a ser muy fuerte, sobre todo en temas de lavado de dinero, el famoso, el Patriot Act, etcétera. Todo a lo que lleva es a que las grandes instituciones, las serias, los grandes bancos del mundo, todos los Santanderes, BBVs, los Crédit Agricole, Citis, todos, pues empiezan a ser muy duros en el tema de la regulación. Y esto no quiere decir que íbamos a hacer algo fuera de la regulación, pero iba a ser más difícil que el que mandara en las instituciones fuera el cliente, ¿no? Sí, hay que atender al cliente y todo, pero antes hay que cumplir con todo esto. Entonces, cuando ves empresas gigantescas que tienen a lo mejor 10, 12 mil banqueros, pues la prudencia te dice, oye, tenemos que poner reglas donde pues, no hay excepciones, porque yo no puedo decidir qué hacer con 12,000 o 13,000 o 14,000 personas en todo el mundo. Entonces te das cuenta que hay oportunidades para regulado. Nosotros, la empresa que tenemos está totalmente regulada, es un broker deal, es un registered investment advisor, dentro del entorno regulado, que eso da mucha seguridad, pero te da más flexibilidad porque son pocos clientes, porque tú los ves y le puedes dar un mejor servicio al cliente con una arquitectura realmente abierta. Y eso iba a dar oportunidad a que estos asesores independientes crecieran, que eso es lo que ha pasado en Estados Unidos, los RIAs, los Registered Investment Advisors, en México, los asesores independientes han crecido. Y eso no quiere decir que los bancos sean tu competencia, al contrario, nosotros trabajamos para el cliente y los bancos, los casas de bolsa, son proveedores de servicios. La única diferencia es que ahora yo represento al cliente. Es un poco lo que me lleva, pero sí cambió y tú lo puedes ver. 2000, yo me salgo del grupo en el 2006. Después viene el 2008, pues si quieres Una hablar de más. experiencias, no, nos Eres, toca eres un, una más, nos toca la quiebra eres, ya del... eres un marinero que ha pasado por una que otra tormenta. Sí, y déjame decirte que sí, yo siempre digo que, por ejemplo, ahora Vancomer, que bueno, cuando yo estaba era grande, pero no el monstruo que hay hoy, pues si hay una tormenta, pues como que vas en un crucero, ¿no? Y ahí te mueve tantito. En la empresa que estamos hoy, más vale que seas buen marinero porque vas en el mismo mar y el barco es más chiquito, ¿no? Entonces te da más habilidad, creces más. Yo te puedo decir que ahora que estoy independiente, como persona, como conocimiento, he aprendido más que cuando estaba allá, y no porque eh, sea mejor o peor, sino porque aquí tienes que hacerle de todo, entender, meterte, los clientes, estás más cerca. Pero sí, yo te puedo decir que he vivido, pues no me tocó la de los 70, ¿no? Ni la de la plata, ni nada, pero pues las últimas que desde los que tenemos memoria,
Y otro día, Héctor, con un café te platico de muchas anécdotas del Fobaproa, de anécdotas de la caída de bolsa, de cómo nacen las regulaciones. Te digo, a mí me tocó traernos que la MIP se convirtiera en organismo autorregulatorio. Hoy, que esto fue hace 20, nos lo dieron por ahí del 2002 o 2003, hoy para todo el mundo es obvio lo de la MIP, sobre todo los chavos. Pero pues antes me tocó cuando se convirtió el mercado, que tú conoces bien, del viva voz al electrónico. Muchos Entonces, cambios. pues sí, esto te da experiencia, pero yo te diría algo si a alguien le sirve la experiencia. Con todo y todas esas tormentas que pasas, no te deja de sorprender y por eso a mí me ha enseñado que tienes que tener muy claro, además de los principios, tus controles, valuaciones, números, modelos, plataformas que te dicen, ya no te vas tanto con la finta de no va a pasar nada, no, ya todo está bien. Eso te ayuda, tantos cosas que has vivido, te ayuda ¿Con quién mucho. te juntas? ¿Cómo le haces para hoy tener el broker dealer en Estados Unidos? O sea, es que ese es el brinco. Estábamos justo en el ejecutivo de alto nivel, ya por muchos años, ya muy zarandeado por los mercados, con una piel dura, con algo que ya, con experiencia. Pareciera que tal vez el brinco a lo mejor hubiera sido regresar a México a liderar una institución más grande, que seguramente en algún momento te pasó por la cabeza, y luego decir, no, ¿saben qué? Yo voy a poner un broker dealer en Estados Unidos, no tan grande, obviamente, como lo que era Bancomer, pero pues una institución de la cual eres managing partner. Sí, mira, sí, en principio decido irme por ahí, pero luego tuve la suerte de conocer ahora mi socio, Adolfo El Cueto, que había sido el fundador varios años antes de Bultic Capital Markets. Tengo la suerte primero que es amigo, después hoy socio, nos conocemos. Él tenía ya Bultic, yo había creado una empresa que se llamaba Progress, donde Pepe Madariaga y algunos otros socios éramos socios aquí. Más que el broker, sí lo teníamos, pero era un investment advisor independiente, un registered investment advisor. Y conozco a Adolfo y veo la infraestructura que tiene en Bultic y digo, y esto cuadra perfecto con lo que estamos tratando de desarrollar en el tema de wealth management. Tú tienes la infraestructura muy potente de broker, de mesas de trading y todo, y montamos algo ya hace ya más de 10 años que creo que el modelo, que tampoco creas que ha sido fácil, esto requiere trabajo todo el día, pero hemos creado yo creo que un modelo de negocio que juntando eso que tenía Bultic de muchos años más lo nuevo que estábamos creando, donde con una infraestructura muy potente podemos seguir atendiendo a los clientes con la flexibilidad de un asesor independiente. Pero de ahí viene, o sea, lo que hoy hay, Bultic lo inicia Adolfo, yo salgo él lo inicia en el 99, 2000, nos juntamos 10 años después, por ahí 11, por ahí del 2011, ya con una base muy potente y creo que hemos logrado un negocio muy interesante. Increíble. Y le entras pues desde Progress a ser tu propio jefe, a ser tu emprendedor. Eso, emprender a los 45 años no está fácil. No era la salida fácil, Humberto. A lo mejor la salida fácil era agarrar un puesto, pues, si no tan grande en México de vuelta. Seguramente había gente tocando en la puerta. Sí, no te voy a decir quién, pero sí, sí hubo, no uno, varios, inclusive en algún momento dado se me propuso ser presidente de la bolsa, eh, y lo platiqué mucho porque aún en el grupo yo me podía haber quedado, yo renuncié al grupo y yo me podía haber quedado y era difícil ya porque los puestos hacia arriba eran en España, ¿no? Que era un poco más complicado, pero yo hablando con mi mujer le decía, oye, pues mira, tengo la oportunidad, o me quedo aquí, pues ahí vamos, y en 10 años, ¿no? 55, 58 años, pues igual me jubilo y ya, o pues buscamos hacer algo. Tuve ofertas, sí, unas dos o tres de grupos allá de, oye, vente otra vez con nosotros, no sé qué. Y dije, no, me la quiero jugar por aquí. Eh, Al principio, déjame decirte, para todos los que están soñando con poner una empresa, pues, había días que decía, ¿qué hice, carajo? ¿No? O sea, como decía, dormía como bebé, despertándome llorando cada 2 horas.
Este, es muy difícil, tuvimos momentos muy difíciles. Hoy te puedo decir que estoy encantado, muy contento, creando algo, pero la decisión de quedarme en el mundo corporativo y ni siquiera buscar otra en el propio grupo, que yo estaba muy contento, podía haber sido otra, ¿no? Ahora, arrepentirte o no de tus decisiones, para nada. Yo estoy muy contento, qué bueno que lo hice, pero no es fácil. O sea, alguien que dice, no, mañana pongo esto, pongo lo otro, no, hombre, yo podría hablar horas con alguien de lo que... Tiene que ver muchas cosas cuando emprendes, sector, y lo sabes, desde no solo el mercado, el producto, los socios, con quién estás asociado. O sea, es igual de importante que el producto, con quién estás, quiénes son tus compañeros, quiénes son tus stakeholders, tus proveedores, la regulación. Hay gente que dice, no, hombre, yo voy a poner un negocio padrísimo porque vamos a vender jugos de energéticos. Y luego, ay, es que la contabilidad, pues es que un negocio no es vender jugos, sí está padre, pero tienes que ver empleados, tienes que ver impuestos, tienes que ver esto, tienes que ver capital, muchas cosas que sí, que bueno. Y además hay otra cosa, y eso es una tristeza en México, Héctor, que bueno, pues ahora menos, pero en México no hay realmente capital de riesgo para emprendedores. Tú lo sabes. O sea, el capital de la bolsa básicamente es para las grandes empresas y eso siempre fue uno de mis discursos siendo presidente de la MIB. O sea, pues sí, el dinero de colocaciones y todo se lo llevan las empresas grandes. Ha sido difícil desarrollar el mercado intermedio y mucho menos el mercado de riesgo. Ojalá puta, si de verdad, bueno, ya no quiero ni hablar, no quiero meter cosas políticas, pero si algo debía proteger todo el mundo en México es al mercado de capitales, deja la bolsa, el mercado de capitales, porque si no, los chavos que salen ahora de estudiar, pues no les queda más que ser empleados. Oye, sí, a lo mejor el papá les puede dar capital, pero alguien que sea muy bueno, un genio, que tenga algo muy bueno, a lo mejor levantar capital de riesgo es prácticamente imposible. Y si es difícil ya tener una empresa de cierto tamaño, salir a bolsa, imagínate venture Sí, creo que capital. ahí vale la pena hasta explicar luego bien la diferencia entre el venture capital en Silicon Valley o en Estados Unidos contra lo que aquí le llaman venture capital, ¿no? Así que aquí claramente te dicen, Sí, no, aquí hay bueno, venture capital, y cuánto vendes y cuánta atracción no tienes. Pues es existe. venture, es exactamente eso. Pues necesito dinero para empezar las ventas, para empezar la atracción, para empezar. Lo que en Estados Unidos es muy familiar, ¿no? Mira, Héctor, yo algún día estando ahí en la bolsa, yo decía que ya ves que a veces había manifestaciones, iban los manifestantes y cerraban la bolsa, ¿no? Se paraban allá afuera en Reforma, lo cual te daba risa porque la bolsa era electrónica, entonces no cerraban nada más los empleados no podían entrar. Pero yo contaba a algún periodista alguna vez que me invitaban a algún programa, digo, lo que debía estar todo el mundo haciendo manifestaciones es por mantener al mercado de valores. Les ponía yo un ejemplo. Imagínate que es un señor que tiene 2 restaurantes, empieza a crecer y de pronto ya tiene 5 y tiene la oportunidad de salir a bolsa, va a captar capital, con lo cual va a abrir 10 y le dice a su capitán de meseros toda la vida, oye, ahora que abramos los 10, tú vas a ser el jefe de no sé qué, tráete a tus primos, necesito que trabajen, vamos a crear. Esto va a ser toda el que era, el llevaba la contabilidad, ahora es el CFO de los restaurantes, van a de 10, 15, todo el mundo empieza a crecer, la bolsa se cae por alguna, y lo inventaba yo, ¿no? Por una manifestación y el dueño le decía, Pedrito, perdóname, no vamos a salir a bolsa, sorry. El señor de los restaurantes va a seguir siendo rico. ¿Quiénes perdieron? Los que iban a trabajar con él. Si eso lo entendieran, pero es increíble cómo se pretende que un país crezca sin un mercado de capitales para financiar estas ideas. A mí por eso a veces ya ni discuto ni nada, porque la gente, no, es que esos de la bolsa, oye, ¿cómo lo quitas? Pues es lo que da financiamiento. ¿Qué esperas hacer cuando hagas tu negocio? ¿Que te preste un amigo? ¿Que te preste un banco? País que quiere crecer con deuda, no lo entiendo, ¿no? Pero bueno, ¿qué te puedo decir? Es una larga plática porque yo coincido mucho con esa visión que tú tienes, pero se nos está empezando a acercar el final y hay varias cosas que yo todavía tengo que estoy bien interesado en preguntarte, porque Encantado. esta vida vamos a decirle como le hablábamos hace rato, del marinero que va, ¿no? Hay dos cosas que me llaman la atención. ¿Qué clase de líder te convierte llegar a los 35 años una dirección general?
pasar tanto tiempo en mesas tan importantes a una edad relativamente joven, Humberto. Seguramente eras, o sea, a los 35 años, director general de una casa de bolsa, era muy joven. Luego, estar en estos lugares de la MIB, de la bolsa, en estas juntas, hablabas de lo que sucede, pues son mesas de muy alto nivel. ¿En qué líder te convierte? Mira, antes de eso te puedo decir que lo que más estoy agradecido es que al llegar a esa edad y convivir con personas tan importantes, tan inteligentes, me tocó estar 2 años en el comité ejecutivo del Consejo Gobernador Empresarial. Como miembro, como presidente de la MIB, hay 10 organismos, no me acuerdo, son 10 o 9, que son los de la Comisión Ejecutiva, donde está la Concanaco, la Concamín, el Consejo. Yo tenía 41 años y ver a estos verdaderos hombres de negocios, líderes de verdad inteligentes. Yo llegaba ahí, lo único que hacía era aprender y aprender y aprender y aprender de mi época, pues, los que estaban, muchos, no quiero ni decir nombres, sé perfectamente a todos, pero yo llegaba a las juntas y tenías junta con los líderes del Senado, íbamos a comer con el presidente de la República cada mes y medio, 2 meses, teníamos esas reuniones todos los miércoles, luego en la bolsa, en el consejo de la bolsa, pues convivir con todos esos, los que empezaron la bolsa, los Pepes Madariaga, Eduardo Carrillos, todos estos desde muy joven, y con los consejos de Bancomer, que me tocaba exponer la parte de mercados con los consejeros, que a mí lo que más me dio y lo que más agradecido estoy es haber tenido la oportunidad de aprender de estas personas, ¿no? Ahí de verdad aprendes, primero, que todos ellos, no todos, bueno, pero la mayoría son gente que son, no que te dicen qué tengo, yo tengo, ya ves que se habla mucho del qué tienes y mi coche y no, 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 estas personas no necesitan ni decirlo. Entonces, lo primero que aprendes en la vida es que tienes que ser alguien, no tener. El ser alguien, porque entonces la gente te respeta por tu. Entonces, a mí es una cosa que me enseñó. Dos, te enseña que cuando eres muy joven, pues tienes que ser también muy cuidadoso, pensar lo que quieres, reflexionar todos los días, porque te pueden ganar o el miedo. Yo tenía terror cuando Pepe me dice que me quieren nombrar director general, yo tenía terror, no dormía, porque pues es una responsabilidad grandísima. El mercado bursátil es un mercado complicado, ¿no? De manejar, son tus pares igual, o sea, gente igual hasta con más experiencia que yo. Entonces aprendes también que no es lo mismo saber de un mercado que ser gerente, que ser director. Es bien diferente, porque ah, había muchos más en la empresa que sabían más que yo de bolsa y de análisis. Entonces empiezas a entender que para dirigir algo, el tema de los recursos humanos es bien importante, bien importante. Yo tuve también la suerte de llevar en el año del 97 el AD2 del IPADE, que si alguien me está escuchando, se lo recomiendo ampliamente porque te enseñan cosas que te hacen precisamente, yo no le gustaría llamar líder, ¿no? Porque esa se me hace una palabra muy soberbia, pero si te vas a poner a manejar una empresa donde el recurso más importante es el humano, como es el financiero, como son las casas de bolsa, pues oye, yo podía haber estudiado cómo sacar una empresa a bolsa, cómo colocarla, pero era más importante entender la gente que está ahí, por qué tiene ciertas motivaciones. Me tocó épocas difíciles donde tuvimos que meter a gente en prisión por haber hecho cosas que no debían, decisiones muy difíciles, decisiones de riesgo de una colocación en bolsa, pero el trabajar en estas crisis, el trabajar con estas personas tan importantes en mi vida, en todos estos lugares que estuve, yo no debería puestos tan joven, eh, tuve de compañeros de trabajo también gente de primera, pues a mí lo que me enseñó, si dices qué tipo de líder, pues alguien que, que se fija más en las cualidades, en los skills, que en el conocimiento. Eso es una cosa que aprendí mucho. Siempre cuando te contratabas a alguien, cuando buscabas a alguien, sí, los conocimientos son importantes, pero si eres una persona inteligente, con ambición, que tienes skills, que puedes convivir en un entorno de equipo, lo demás se aprende.
pues además se aprende. Yo creo que si a mí, mis hermanos, que son expertos constructores, y yo hoy me quedara y me fuera a trabajar con ellos, pues me va a costar, pero podré poner un ladrillo, ¿no? Entonces, toda esta experiencia yo te diría, si alguien quiere, o como siempre comento aquí, para ser ¿no? Líder o director, o por lo menos llevar un grupo, tienes que fijarte en las personas. O sea, no se nos olvide que esa persona que está trabajando contigo no sabes si en su casa tiene un problema o está preocupada. Yo me acuerdo que en el banco hablamos muchas veces, va a haber recortes, ¿no? Y pues lo veíamos muy general y números, y hay que ajustar el 10% de la plantilla, 10%, 15% de la plantilla. O sea, cuando se veía eso, había un cuate que a lo mejor decía, igual mañana me corren, y el tipo tiene al hijo enfermo o no puede pagar. O sea, esas cosas, puta, créeme que es lo más difícil. Y eso, si lo logras entender y hacer, te ayuda a llevar adelante. En tu carrera ha habido estas cimas que vas logrando. Hay esta Sí, frase que dice, sí. It's very lonely at the top. La cima es muy sola. A mí me parece que, y esta es una percepción más personal, que si estás muy solo en la cima, algo hiciste mal en el camino. ¿Cómo es la cima para ti? No, eso yo lo he oído también, pero yo no me sentí solo. Siempre, a ver, te lo digo, yo tuve muy buenos jefes, muy buenos guías, muy buenos maestros. Te hablaba de Pepe, te hablaba de Andrés, en su momento el que era director de Vancomer Vitalino, que no me sentía solo. Luego en el sector donde yo estaba, pues los que, odio decir, me reportaban, pues eran mis amigos, ¿no? O sea, yo me podía sentar con ellos y discutir. Siempre estuve muy bien acompañado, inclusive en momentos muy difíciles, ya hemos hablado de todas las crisis. Por eso es bien importante ver, también yo le decía cuando viene algún hijo de alguien o un sobrino que, oye, le digo, te tienes que fijar con quién vas a trabajar, quiénes son los de la empresa, quiénes son los socios, porque tiene que ver mucho quién te acompaña, los valores. Pues, oye, puedes trabajar en una empresa donde el señor no paga impuestos, carajo, ¿no? El jefe, pues, ¿qué te van a enseñar? Entonces, yo en ese aspecto me siento muy privilegiado porque antes cuando estaba en el grupo y ahora con mis socios en Bulti, con Adolfo y otros socios, pues, siempre me he sentido bien acompañado. Entonces, no te sientes solo, porque estás con gente. Yo siempre he dicho que me trabajas con gente que podrías siempre invitar a tu casa a comer, o nosotros decimos aquí que no contratemos a nadie al cual no le darías tu dinero a manejar, ¿no? Entonces, eso hace que no te sientas solo. Siempre estás acompañado, e inclusive en momentos bien difíciles que pasamos, podrías sentirte acompañado, ¿no? Te sentías de que tú lo hiciste, es tu culpa, ¿no? O sea, eso importa mucho. Estás entrando en una etapa de tu vida interesante. Me imagino que ya ves hacia adelante. ¿Qué es lo que ves hacia adelante más bien? Esta pregunta. ¿Qué es lo que ves hacia adelante en este capítulo de tu vida? Mira, eso es interesante porque, bueno, así como te hablo de aquellas épocas donde lo más importante era el trabajo y había que hacerla y había que... Hoy, la empresa, me encanta el trabajo, aún con la edad que tengo, sigo haciendo cosas, me encanta trabajar en Bultic. eh, Vuelvo a lo mismo, te sientes rodeado de personas con los mismos principios, te sientes cómodo, pero empieza a valorar. Yo le digo mucho a mis hijos y a algunos amigos que te vas volviendo más sencillo en tus gustos, pero no es que seas más sencillo, simplemente que vas apreciando lo que sabes que realmente te gusta, ¿no? No necesitas estar quedando bien con nadie. Entonces, los amigos es algo que aprecias muchísimo a estas alturas, ¿no? Porque también tiene que ver con lo que hiciste en tu vida, ¿no? Si todavía tienes amigos de muchos años y amigos queridos, eso es lo más valioso hoy, tu familia, ¿no? Yo tengo 4 hijos, mi esposa, 5 nietas, y cuando lo ves y gracias a Dios todos bien y haciendo sus cosas, dices, bueno, pues algo bueno habré hecho, simplemente con hoy tener un trabajo con las personas con las que trabajo, tener mis amigos y mi familia. Lo demás, pues no sé qué más sea, ¿no? No sé qué Hay, más hay, sea. hay, hay una pregunta que es hasta un poco trillada, pero siempre creo que vale la pena darle un doble clic ahí. Humberto, ¿qué le dirías a Humberto a los 20 años? Esa es una buena pregunta. Mira,
Eh, el enfocarme tanto en el trabajo me sirvió. Pero yo tuve una época personal, familiar dura. Yo me divorcié de mi primera esposa, muy joven, y entre otras cosas, digo, tú sabes que en estas situaciones no es culpa ni de uno ni del otro. Yo estaba muy, muy enfocado en el trabajo, sumado a que al año de casado nos vino el crack, pero yo sí le daba más importancia al trabajo que a la familia, inclusive con mis hermanos. Entonces yo le diría, haz lo mismo, pero en lugar de salirte a las 8, salte a las 7, convive. No tienes por qué también estar, o sea, ese es lo único que yo le diría al de los 20. Sigue, haz lo mismo, nada más que presta más atención a tu familia, a tus amigos. Tal vez hoy, por suerte, lo tengo, pero sí pasas épocas muy difíciles cuando estás exclusivamente concentrado. Yo no digo en hacer dinero, en hacer una carrera, que no hay que quitarlo, no hay que perder, pero hay tiempo para todo. Yo algún día platicaba con alguien y me decía, pues algún día hay que hacer una travesura. Yo, ¿qué es una travesura? Dice, pues no vayas mañana a trabajar. Le digo, ¿cómo? Pues no se va a acabar el mundo, no que va a quebrar la bolsa. Tienes mucho que no te vas al cine con tu esposa. No, es que no puedo porque mañana te... Eso es lo único que le diría. Sí, el, yo- Se puede las dos. sí, a mí hay un estudio de Harvard acerca de la felicidad que es muy, muy largo y dicen eso, ¿no? Deep and meaningful relationships es lo que más aprecia la mayoría de la gente cuando se va para acá. Ah, mira, no lo he leído, pero eso es lo que le diría Deep and meaningful a ese cuate de relationships. 20 años. Y me cuesta tanto trabajo Eso. traducirlo porque tú me entenderás como que la traducción en español no tiene el Sí, mismo poder o sea, sí, relaciones profundas y significativas, profundas y pero significativas. Así. es como más poderoso el tema de, pues eso es lo que la mayoría de la gente dice que es la felicidad después de 80 años de estudio. Entonces, qué bonito que vayas por ahí. Sí, así es. Para terminar, Así es, Héctor. Humberto, ¿hay algo antes de nuestra última pregunta que te gustaría compartirnos, platicar, que hayamos dejado fuera? Entiendo, mira, te iba a preguntar acerca de tus mentores, pero pues has mencionado al señor Madariaga, el licenciado Madariaga muchas veces. Entiendo que es una parte y juega un rol importante en tu vida, tus socios hoy. Como que has estado rodeado siempre de gente que no solamente aprecias, sino que te has dedicado y dado el tiempo de aprenderles. Y eso creo que es importante compartir con la Sí, gente. eso es la conclusión perfecta. Conclusión perfecta. No nada más estar ahí quitando, sino estando dispuesto a aprender y a dar de vuelta, ¿no? A dar de vuelta la lealtad, el tiempo, el trabajo. Creo que eso es lo que ha hecho que pues hoy puedas tener después de todos estos años, después de todas estas tormentas, pues la posición que hoy tienes que vale mucho la pena recalcar, no mucha gente alcanza. Llegar y triunfar y estar del otro lado de la frontera con un negocio propio, con un negocio próspero, pues la verdad es que felicidades, no es tan fácil lograrlo. Mira, gracias. A ver, tienes toda la razón, no es fácil, pero por ejemplo, el otro día hablaba con alguien querido, un chavito, que me decía que pues, había salido de la carrera, que luego le había tomado un trabajo un año en Estados Unidos, en alguna ciudad de Estados Unidos, había estudiado en Boston, pero que llegaba y se sentía triste y como deprimido. Yo oigo mucho a los chavos, estoy deprimido, no me encuentro. Le digo, ya ver, espérame, ¿no te sientes bien? ¿Estás deprimido? ¿Qué? ¿Estás en la cárcel y todos los días te pegan y no comes bien? ¿O eres refugiado en Gaza? Vives en Estados Unidos, estudiaste en Boston. ¿Qué razón tienes para estar deprimido, carajo? O sea, ¿no? O sea, a esa gente hay que decirle, sí, te mereces lo que tienes. Yo creo que siempre hay que ver de aquí para arriba. O sea, obviamente todos quisiéramos ser el más guapo, el más rico, el más inteligente, pero pues hay lo que hay. Lo que sí no se vale es que si tú ya estás en una posición donde tuvimos oportunidad, Héctor, de ir a una escuela privada, de estudiar, de tener una carrera, lo peor que puedes hacer es quejarte y deprimirte. Es para castigarte, ¿no? Como dicen, te va a castigar Dios, pero de aquí para arriba.
Esa es la filosofía que yo a todo el mundo le digo. Tú ve dónde estás y de ahí para arriba. Y la queja no vale, porque eso de que qué mala suerte, no. Oye, que has tenido mucha suerte, sí, pero la suerte la reparten a las 7 de la mañana, no a las Sí, 11. y en el trabajo. Esa es la única diferencia. Sí, Por último, Humberto, así es. nosotros hicimos Descúbrete, cuando creamos todo este ecosistema, le hicimos poner Descúbrete más, porque Descúbrete tiene una dualidad. Descubrir, tú llegas al doctor y te dicen descúbrete, Ok, ¿no? Que significa un poco sí. quítate Y, y del otro lado quiere decir encuéntrate. ¿Qué podría significar descúbrete para ti? a ver, Ahí te repítemelo va. otra vez porque aquí sí Descúbrete, no para te... nosotros, cuando lo creamos, tiene una dualidad la Ujú, palabra. ujú, ujú. Nosotros queremos brindar un ecosistema en donde la gente pueda quitarse lo que trae cargando y encontrar lo que tiene hacia adelante. Si yo te preguntara, ¿qué quiere decir descubrirte para ti? Pues mira, pudiera parecer que a estas alturas de la vida habría poco, pero no. Para mí, descúbrete es ahora, en esta situación, como tú dices, totalmente, pues, todos los días es nuevo. Yo siempre pienso y lo platico mucho con mi familia, oye, ¿y hacia adelante qué? O sea, ¿qué he aprendido? ¿Qué puedo todavía cambiar? Uno tiene que cambiar todos los días. O sea, no, porque ya has llegado a una situación, no puedes mejorar. Y mejorar no significa tener mejor, ni un mejor puesto, ni un mejor ingreso. Mejorar es en tu relación con tus hijos, con tus amigos, en la oficina, si puedes ayudar, a mí me encanta el tema educativo. Yo di clases pues, en varios lados, desde chico, cuando estaba en la universidad, di clases de matemáticas en una escuela de niñas, en el Godwin, luego di clase en la Ibero, alguna vez me invitaron al IPADE a dar algunas clases. Entonces, ese descúbrete es que todos los días yo soy muy inquieto, como puedes ver, ¿no? Yo me podía haber quedado flotando y yo creo que ese descúbrete seguir viendo qué potencial tengo y no por una necesidad o económica o de reconocimiento, simplemente de gusto. A mí me gusta y yo si pudiera ahora en esta última etapa de la vida, una faceta más hacia el mundo de la educación, me encantaría poder platicar, me gusta hacerlo, me encantan los jóvenes, me encanta hablar con ellos, ver cómo cuando yo estaba en esa edad te fijabas en cosas que a lo mejor si alguien me hubiera podido decir, como decimos ahorita, lo hubiera cambiado. Entonces el descúbrete para mí es todos los días. A estas alturas, seguir inventando cosas en la empresa, con amigos, organizando cosas, pues es lo que me motiva. Yo espero que me dure todavía mucho el entusiasmo de seguir descubriéndonos todos los días. Esto ha sido un placer, de veras, un privilegio tener tu tiempo, una plática No, gracias. sabrosísima que seguro nos daría para mucho más, pero seguramente más adelante te estaremos buscando para invitarte a participar más en los espacios de Descúbrete. Nosotros compartimos con jóvenes y nos va a encantar tenerte y poder también que les compartas a nuestras audiencias toda esta experiencia que llevas. Muchas gracias a ti, Héctor. De verdad, para mí es un honor el que me preguntes y hablar de mí. A veces no es fácil. Y sí, espero verte pronto y ya, si no aquí en un café, hay muchas anécdotas que como el otro día hablábamos, podemos compartir. Y en lo que pueda, encantado, feliz, me gusta. Muchísimas gracias, Humberto. Gracias a todos, los Gracias a esperamos ti. pronto en el siguiente capítulo de Descúbrete Más, el podcast.